Por eso entiendo que el mundo está buscando un liderazgo. Este mundo está buscando un liderazgo y ese liderazgo es espiritual. Y solamente la iglesia lo tiene. El liderazgo hoy en día ha cambiado en cuanto a su concepto, pues se cree en este mundo materialista que todo es dinero, y quien tiene dinero tiene poder, y quien tiene poder es porque es líder. Pero hay líderes que no han nacido precisamente en cuna de oro. Son simples personas con un anhelo y un compromiso o deseo de simplemente ayudar por lo general a su comunidad. El que lidera con solicitud, ahí la palabra presidir, se escribe proesteme en griego, significa influenciar. No por querer destacar o figurar como líder, no por características o estudios adquiridos, sino por esa motivación innata y pasional que van siendo reforzadas a medida que pasa el tiempo, con la educación y el entorno social, logrando incluso que su legado haya quedado en el recuerdo y en las vidas de muchas generaciones, tanto en sus lugares de origen como en otros lugares lejanos. Que hay líderes buenos y líderes malos, hay líderes humanos y líderes espirituales. Por eso se dice que ser líder no es fácil y que encontrar todas esas características en una sola persona tampoco es posible, pues si algo está claro es que somos seres humanos, imperfectos por donde se nos vea. Algunas características vienen con cada persona, otras se refuerzan y otras se aprenden en el camino. En este punto hay una teoría llamada del gran hombre, que básicamente lo que plantea es que los grandes hombres nacen y se vuelven líderes cuando se les necesita en un momento determinado. Un líder es un hombre o mujer que influencia a las personas. En el trayecto de la historia encontramos una mujer, Rigoberta Menchú, nacida en una familia numerosa campesina de la etnia indígena maya quiché. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por el sufrimiento de la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión con la que las clases dominantes guatemaltecas trataban de contener las aspiraciones de justicia social del campesinado, mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla y de la sistemática violación de los derechos humanos de que eran objeto los campesinos indígenas. Los impacta, hace que la gente lo imite y lo siga. A nivel mundial el liderazgo es muy importante dentro de una sociedad, de allí que hay clasificaciones para el mismo, desde liderazgo político, militar, religioso, familiar y laboral, al igual que hay liderazgos positivos y negativos. Conforme la humanidad y conforme la divinidad, son líderes ambos, pero tienen diferentes objetivos. En el liderazgo político, por ejemplo, su objetivo es la representación de los intereses de una comunidad o de un grupo, y entre las habilidades que requieran para llevar a cabo sus objetivos están la capacidad de empatía y de comunicación para servir mejor a las personas que representan. La credibilidad de los líderes políticos proviene de un proceso acordado de elección o selección entre los candidatos. Para un líder político, su credibilidad depende de qué tan capaz sea de promover ideas o proyectos y de convencer y negociar para crear consensos. Es un hombre o mujer que cumple ciertos requisitos y ciertas metas. Mientras que en el religioso, su credibilidad proviene generalmente de nombramientos de superiores jerárquicos, y la obtiene dependiendo de su conducta y su capacidad de ayudar a los demás. Ahora, en cuanto a liderazgos positivos y negativos, encontramos que en este último puede ser de dos clases. O bien aquel líder que no ha sabido ser líder y por ende causa un efecto conflictivo entre sus mismos integrantes, malos entendidos y entre otros. O aquel que cree y está firmemente convencido de estar haciendo las cosas bien. Incluso sus subalternos, por así decirlo, los siguen y aclaman, aunque el verdadero impacto o legado que están dejando es negativo, incluso para generaciones venideras. Busca siempre premios, reconocimiento, aplausos, busca siempre ser objeto de alabanzas. En cuanto a costos en un liderazgo, va muy desligado de costos materiales, aunque sí son importantes, pero el verdadero liderazgo conlleva mucho más,
Conlleva esfuerzo, tiempo, dedicación y real compromiso consigo mismo y con la comunidad. Por otra parte, el liderazgo no es exclusivo ni de unos pocos, ni mucho menos de un sexo en particular. Según una investigación realizada por Jack Zenger y Joe Folkman, comprobamos que cada quien tiene sus propias fuerzas y debilidades. A pesar de que los hombres sobresalen en los campos técnicos y estratégico, las mujeres tienen claramente la ventaja en las áreas de comunicación y relación con la gente. Hace que el sujeto a su cargo sea mejor que él. El que haga mis obras aún mayores cosas hará que mí. En cuanto a la Biblia, el término líder no se encuentra en ella, y mucho menos en las enseñanzas de Jesús. Este es un término acuñado mucho tiempo después por los ingleses para referirse al jefe de un grupo al que tenía el carisma de ser seguido por los demás a metas comunes. El líder de Dios hace que sus seguidores sean inclusive mejores que él. Jesús nos dejó un liderazgo basado en el ejemplo, y para eso queremos denominar las 3 P del liderazgo de Jesús. La primera P es paradigma o propósito perfecto. Jesucristo ha sido el líder más grande de toda la historia de la humanidad. Vivió apenas 33 años sobre esta tierra, nunca escribió un libro, nunca enseñó en una institución teológica, nunca viajó más de 150 kilómetros de su lugar de nacimiento. Su ministerio público duró solamente 3 años y medio. Entrenó a un grupo que él escogió y les dijo: id por todo el mundo. Y así lo hicieron. Han pasado más de 20 siglos y millones se suman cada año por lo que ellos hicieron. Jesús es prototipo perfecto. Por esa razón, él tenía la autoridad para decirles a sus discípulos: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La segunda P es propósito claro. Al venir a esta tierra, Jesús tenía 2 propósitos. Primero, ir a la cruz. Y segundo, entrenar 12 hombres para edificar una iglesia que nunca pereciera. Sabía que era necesario entregar su vida y volverla a tomar. Note que Jesucristo incluía desde la eternidad el misterio de la resurrección. Pongo mi vida para volverla a tomar. Tenía que llegar a la cruz y decir: consumado es, está completo, he pagado el precio del rescate por la humanidad pecadora. Jesús fue una persona que terminaba lo que empezaba. Y la tercera P es su plan aplicable. El plan de Jesús para alcanzar el mundo fue sencillo: hacer discípulos y formarlos en grupos pequeños. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús usó el método de elegir a un grupo pequeño, a 12 para ser exactos, y se relacionó estrechamente con ellos para así discipularlos. La planificación de nuestro trabajo es de vital importancia. Dios planificó el nacimiento, la crucifixión y la resurrección de su Hijo al inicio de los tiempos. Dios siempre honró a todos los hombres que planificaron. Salomón, el hombre más sabio que haya existido en la tierra, dedicó tiempo para planificar la construcción del templo. Moisés, el libertador que sacó a los israelitas de Egipto, se tomó el tiempo necesario para planificar el tabernáculo. Pablo planificó sus viajes misioneros y la implantación de iglesias en las ciudades que visitó. David tenía un plan: matar a Goliat, aquel filisteo gigante. Es interesante que Saúl y su gente ni siquiera tenían esa meta. Ellos pensaban que era imposible matar al gigante. Nadie formula planes para fracasar, pero muchos fracasan porque no formulan planes. Jesús tuvo un plan y dicho plan es aplicable en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia de la humanidad. Jesús no quería únicamente llenar la cabeza de sus discípulos con información, sino lograr una transformación en sus vidas, y eso se logra solamente a través de una relación personal entre maestro y discípulo. Personas que fueron inquebrantables, personas con grande carisma. Es por eso que no podemos solamente señalar a otros el camino. No es suficiente. Debemos caminar por él y mostrarles a otros ese camino por el que el Señor nos ha traído. Pero ¿cómo ser o formar buenos líderes con hogares y familias disfuncionales, con padres de apariencia, con maltratos y gritos de padres a hijos y viceversa? No espera que lo superen, se molesta y uno mejor, pelea y lo echa. Los líderes hoy no generan cambios positivos para la humanidad. Los líderes son el televisor, los videojuegos, las redes sociales y entre otras, que en vez de formar, desboronan la sociedad cada día más y más. Líder no requiere un título, un nombramiento. Líder es todo aquel
que sirve. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano, dijo Nelson Mandela. Un líder que hace mejores líderes es muy bueno. Supongo que el liderazgo significó una vez tener músculos, pero hoy significa llevarse bien con la gente, apuntó Mahatma Gandhi. El que no puede ser buen seguidor no puede ser un buen líder, escribió Aristóteles. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el líder por excelencia, Jesús.